Nehemías capítulo 3, vamos ya por el capítulo 3 del libro de Nehemías, y este libro se trata de muchas cosas. La figura principal en este libro, lógicamente, ¿quién es? El Señor, después Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías es un varón, es un siervo de Dios totalmente consagrado y entregado. Es una persona que se atreve a grandes retos, una persona que le apasiona la obra de Dios, que le apasiona su pueblo, el pueblo de Dios. Es una persona que hace lo que tenga que hacer para que el pueblo de Dios glorifique el nombre de Dios, para que no sea destruido, para que no sea atribulado, para que sus hermanos estén bien. No sé a cuánto nos interesan nuestros hermanos, dice la palabra de Dios. El Señor Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, eso quiere decir que si a nosotros no nos interesa nuestro hermano, lo más seguro es que no nos interesemos nosotros tampoco. Si decimos ser hijos de Dios, si aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que son del mundo, pues lógicamente siempre buscan lo mejor para uno propio, ¿verdad? Se olvidan de los demás, pero los hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que somos regenerados, aquellos que somos nuevas criaturas, ya no tenemos que pensar y no debemos pensar como el mundo, porque ahora somos nacidos de Dios, no nacidos del mundo. Por tanto, debemos amar a nuestro hermano. Y lo primero que nos abre el capítulo 1 del libro de Nehemías es esto: él llorando por la situación que sus hermanos están viviendo, a pesar de la situación buena, la condición, el estatus que él gozaba en el palacio del rey, pero tenía un dolor en su corazón cuando recibe la noticia de que sus hermanos están siendo allí provocados, que está siendo invadidos en toda la ciudad de Jerusalén. Aquella ciudad que unos años antes se había ido Esdras. ¿Cuántos se acuerdan de la serie de Esdras? Bueno, la vamos a repetir el mes que viene para todos aquellos que no se acuerdan. Ok, unos años antes llegó Esdras con una comisión del rey de Persia a reedificar toda aquella ciudad. Primero Esdras, su misión era reedificar el templo, ¿verdad? Empezar a enseñar la ley de Dios. Hermano amado, no podemos edificar nada en nuestra vida si no empezamos por lo primero. Lo más importante, la prioridad en nuestra vida debe ser edificarnos de adentro hacia afuera, de lo espiritual, para que todo parta de ahí y se desarrolle conforme a los fundamentos espirituales. ¿Está de acuerdo? Y Esdras llegó a aquel lugar a edificar el templo, a poner continuidad al sacerdocio, a la enseñanza de la palabra. Si su vida está edificada en la palabra de Dios, usted no va a tener problema. Usted no va a pasar necesidades. Ay, pero si yo soy cristiano tanto tiempo y las necesidades que yo paso, pastor. No. Usted solamente necesita la palabra de Dios y al Dios de la palabra, y usted no va a tener falta de ningún bien a menos que Dios sea mentiroso. Porque dice la palabra de Dios que aquel que tiene a Dios no tendrá falta de ningún bien. ¿Ok? Entonces Esdras viene a esto, y años más tarde viene Nehemías con una misión muy especial. Hablamos el capítulo anterior, ya hace algunos domingos, hablamos de que todos tenemos una misión. Hermano amado, si usted no ha identificado la misión que Dios le ha dado en esta vida, usted es una vida que vive sin propósito en la tierra. Usted es una vida que no sabe ni para dónde va, ni qué va a desarrollar. Vive más bien como los del mundo. Aquellos que la ola del mar los tira para acá, los tira para allá, y ellos están bien acá y ellos están bien allá, porque al final no saben cuál es su propósito en su vida. Pero nosotros tenemos un propósito en Dios. Tenemos una predestinación en Cristo. En Cristo. Y Cristo nos ha destinado con una misión y con un propósito especial. Recordamos cuando el Señor se le aparece allí a Saulo. Saulo andaba en todo su lío, en lo que él pensaba que era bien, en lo que él pensaba que era el mejor camino. Persona estudiada, preparada, con todos los rangos, con todos los títulos, con todas las posiciones, con toda la autoridad para apresar a aquellos que pensaran diferente a él. Sin embargo, cuando el Señor se le aparece y hay una transformación en Saulo, el Señor le deja claro algo. Saulo, de aquí en adelante tú me serás un instrumento escogido. Ananías estaba turbado,
estaba preocupado porque Saulo mataba a cristianos. Saulo apresaba a cristianos y el Señor llama allí a un cristiano, Ananías, y le dice, ve dónde está Saulo, y aquel se pone pero nerviosísimo y con temor. Pero el Señor le deja algo en claro a Ananías, le dice, Saulo ha cambiado, ahora tiene una misión, ahora tiene un propósito, ahora este me es instrumento escogido para llevar la misión, la palabra de Dios a los gentiles. Gracias a Dios por Pablo. Gracias a Dios por esa transformación. Gracias a Dios por esa misión. Porque gracias a esa misión a nosotros llegó el evangelio. A no ser que usted me diga, bueno, yo soy de sangre judía. Hoy mucha gente dice que son de sangre judía y que son judíos y que son descendientes de judíos. Y su cara no tiene nada de judío. Pero nosotros somos gentiles y gracias al ministerio de una persona que Dios llamó y que Dios capacitó y que Dios usó como un instrumento escogido y que le dio una misión especial. Todos nosotros tenemos una misión especial desde la hora en punto. Escúcheme, no es desde que usted pasa a un instituto bíblico, no es desde que usted va a un seminario, no es desde que usted adquiere conocimiento, no, desde la hora en punto que usted dice que Cristo le ha salvado y que ha recibido a Cristo en su corazón, el Señor pone una misión en su vida. Y junto con esa misión, el Espíritu de Dios pone dones y desarrolla talentos en su vida para llevar a cabo efectivamente esa misión. O sea, que si usted dice, yo necesito, la capacitación es buena, escuche bien, no me entienda mal, la capacitación es muy buena, el estudio, en profundizar el estudio bíblico que estamos llevando al Instituto Bíblico, los que están en el Instituto Bíblico saben cuánto han aprendido. Y es muy bueno. Pero hermano amado, usted no tiene que esperar a ser graduado de nada para empezar a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué misión tú has puesto en mi vida? ¿Qué propósito tú tienes conmigo, Señor? Ya me convertí, ya te acepté en mi corazón, el Espíritu Santo mora en mí. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? No me puedo emocionar. Si usted no le ha hecho esa pregunta al Señor y usted se ha convertido y usted se ha entregado al Señor, es hora de que usted empiece a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Será que tú me quieres en un banco el resto de mi vida sin hacer nada? Yo le aseguro que el Señor no lo quiere en un banco el resto de su vida sin hacer nada. Porque la palabra de Dios y el apóstol Pablo a la carta de los Corintios dice que para que el cuerpo de Cristo funcione, todos los miembros tienen que trabajar. Y todos los miembros tienen que funcionar. Y todos los miembros tienen que servir a ese cuerpo, cada uno con su misión especial, conforme al don que el Espíritu le ha dado. Y Nehemías entendió esto. Esdras tuvo su misión y Nehemías venía con una misión. Esdras reedificó el templo, Nehemías venía a reedificar la protección de toda la ciudad. Y para eso, lo primero que Nehemías necesita, para el proyecto que usted tiene en su vida con Cristo, usted necesita a Cristo. Usted no se le ocurra nunca emprender un proyecto en la obra de Dios sin el Dios de la obra. Porque a veces confiamos también tanto en nuestras habilidades que nos olvidamos de quien nos ha dado la habilidad. Confiamos nosotros tanto en nuestros talentos que olvidamos quién nos ha dado los dones y los talentos. Y empezamos muchas veces a querer servir en la obra de Dios, pero sin Dios. Y eso es imposible. Nehemías, cuando recibió su misión, lo primero que hizo fue arrodillarse, postrarse delante de Dios, arrepentirse de sus pecados, clamar a Dios para que Él abriera las puertas aquellas que Él pensaba que eran imposibles de abrir. Sí, amado hermano, usted se va a enfrentar a puertas que a usted le parece que son imposibles de abrir, pero el Señor las abre si usted va a Él. Si usted busca el recurso de Él, el Señor abre puertas por más que usted las vea cerradas. Él quiebra cerrojos de hierro, los quiebra, los hace pedazos. Porque ese es Dios. Y ese Dios todopoderoso que es capaz de hacer esas cosas fue el que lo llamó a usted.
Fue el que lo salvó a usted y el que quiere que usted trabaje para Él. Ahora, el Señor quiere que trabajemos para Él en su reino, siempre con un concepto claro en nuestra mente. ¿Sabe qué concepto es? El concepto de familia. El concepto de familia. Dice la palabra de Dios allí en el capítulo 4 de Efesios, de la carta a los Efesios. Dice que nosotros somos todos hermanos, compartimos una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros. O sea, ese mismo Padre es Padre de todos los que estamos aquí. Y nuestra misión es glorificarle a Él. En su reino, nosotros servimos a nuestro Padre. Si nosotros no reconocemos a Dios como Padre y solamente como el Rey Altísimo, es Rey Altísimo, pero si solamente lo miramos como aquel Rey Altísimo y no lo entendemos como Padre, muchas veces nos vamos a desanimar en servirle. Pero cuando nuestro servicio a Dios y nuestro trabajo al Señor está fundamentado en el amor con que nosotros amamos a nuestro Padre, nosotros le vamos a servir y vamos a trabajar para Él a pesar de cualquier situación en nuestra vida, a pesar de cualquier impedimento en nuestra vida, de cualquier obstáculo. Ese amor nos va a mover a darlo todo por Él y a hacer lo que sea por Él y por su reino. Porque no es el reino de un extraño, es el reino de nuestro Padre. No es la obra de un extraño, es la obra de nuestro Padre. Por eso vemos hoy muchas personas desanimadas, que no quieren trabajar en la obra de Dios, que no quieren cumplir la misión, que quieren conformarse con una vida light, con una vida ligera. Donde vengo 2 horas al culto y ya me paro y me olvido hasta el próximo domingo a la misma hora. Si no hay nada en el medio, vengo. Si no tengo otra cosa que hacer, vengo. Pero cuando usted tiene amor por Dios, que sale desde sus entrañas, usted anhela estar en la casa de Dios, trabajar para Él, amarle con todo su ser y servirle por siempre. Y su tiempo pertenece a Él. Porque si el Señor no le diera tiempo a usted para hacer sus cosas, usted no pudiera hacer nada en la vida. Por eso lo primero, y es lo que Nehemías tenía claro: voy a reedificar la ciudad. ¿Por qué? Porque voy a reedificar la ciudad de mi Padre, de mi Dios, el pueblo de mi Dios. Es imposible que esté destruido. No puede estar destruido. Y yo quedarme tan lindo en mi palacio sin hacer nada. Gozando tanto en mi palacio, disfrutando de las bondades del rey de allí de Persia. No. Yo tengo que hacer algo, porque es la obra de mi Padre, es el pueblo de mi Padre, y ahí están mis hermanos pasando trabajo. Concepto de familia. Ese amor hizo a Nehemías dejarlo todo. Una agenda ocupada la dejó Nehemías. Tuvo que pedir permiso al rey porque su agenda estuvo ocupada y él aún dudó que el rey pudiera aceptar aquello. Solo su confianza en Dios lo hizo perseverar y presentarse frente al rey. ¿Por qué? Porque él desarrollaba un trabajo importante, hermanos. A veces nosotros no dejamos la obra de Dios, dejamos venir a la iglesia, dejamos de servir al Señor por cosas muy insignificantes. Y aquel hombre dejó un puesto harto, importante, para ir a servir en la obra de Dios. Dejó el palacio por dormir en una casa a medio hacer, casi a la intemperie, donde estaban acechando enemigos que querían, miren, no querían darle un pellizquito, querían arrancarle la cabeza. Y lo dejó todo para ir allí, porque él amaba a Dios. Y para él nada había más importante que su Dios, que su pueblo, que sus hermanos, que la familia de Dios y el reino de Dios. Es inconcebible, por tal razón, es inconcebible ser parte del reino de Dios e hijo de Dios y decir que somos hijos de Dios. Amar al rey
que el rey sea nuestro padre y no trabajar por él. Eso es inconcebible. No se concibe, no se entiende que nosotros digamos somos hijos de Dios. Ay, como amo al Señor, como la alabo, levanto las manos y digo la bondad de Dios. Amo a mi rey eterno. Y a la hora de trabajar por el rey, no aparezco. Y a la hora que el Señor me llama a una misión, no estoy presente. Mire, hermano, usted todavía no ha conocido lo que es el amor de Dios. Se lo digo con todas las letras. Porque no puede ser. No puede ser. Como decía David. David llega victorioso de la guerra. Un palacio precioso. Las comodidades. Ya el Señor quitó todos los enemigos de delante de él. Él venció. Pero David tenía un amor que lo hizo decir: ¿cómo es posible que habite yo en tremendo palacio y que el arca de la presencia de Dios more en tiendas? El que ama a Dios, para ese Dios es primero. Para ese la obra, la misión y el reino de Dios es primero. Para ese su vida gira en torno a agradar a su Padre y Rey. Aquel que lo ha dado todo por salvarle. Sobre la base del amor. Sobre la base del amor. Nehemías comienza el trabajo de reedificación. Pero los trabajos empiezan por los planes. Y empezó a hacer planes. Y vino el enemigo, como vimos en el capítulo 2. Y le dijo: oye, ¿qué ustedes están haciendo? Eran medio cubanos aquellos enemigos. ¿Qué ustedes hacen? Oye, chicos, paren esa obra, ustedes se están rebelando contra el rey. Y Nehemías le dijo: ¿sabes qué? Uno, no me rebelo contra el rey porque el rey me envió. Pero dos, yo estoy sirviendo al rey de los reyes. Por tanto, si él quiere, nosotros levantaremos los muros, edificaremos la ciudad y seguiremos en esta obra. Y nadie nos podrá detener. Así que Sanbalat y Tobías, ustedes allá de la pequeña Habana, vayan por donde vinieron. Y retírense, que no van a poder hacer frente. Porque nosotros estamos cumpliendo la mejor de las obras y la mejor de las visiones. Tenemos el mejor de los llamados y el mejor ministerio. Sí, usted tiene el mejor de los llamados y el mejor ministerio. Dice que aún los ángeles anhelaron lo que usted tiene. Aún los ángeles, sí, esas criaturas que aparecen aquí, aparecen allá, y que nosotros los vemos como personas muy poderosas y fuertes y todo eso, porque lo son. Pero aún ellos anhelaron lo que usted tiene y usted no lo está sabiendo aprovechar. Usted no está haciendo uso de aquello que el Señor ha entregado en sus manos, que aún fue deseado por los mismos ángeles y no le fue permitido. Lea la palabra de Dios. Entonces viene Nehemías a repartir la tarea. Mire, si hay algo difícil en el trabajo de la obra de Dios, es repartir la tarea. Decir: hermanos, bueno, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, usted va a hacer lo otro y aquello. Y cuando hay gente suficiente, a veces repartir la tarea no es tan malo. Y cuando hay gente dispuesta, a veces repartir la tarea no es tan malo. Pero cuando no hay suficiente gente y no hay gente dispuesta, es difícil. Y Nehemías fue para allá y empezó a repartir la tarea de reedificación. Y lo primero que vemos en el capítulo 3, verso 1, es que comenzó por aquellos que menos esperaban. Porque a veces nosotros pensamos que para hacer trabajo de construcción tenemos que ser constructores. Y para predicar el evangelio, bueno, que predique el predicador. Porque no, yo lo que sé hacer es otra cosa. Pero dice que el primero que se levantó a reconstruir y edificar los muros, ¿sabe quién fue? El sumo sacerdote, que hasta ahora lo único que hacía era enseñar la Torá, que hasta ahora lo único que hacía era matar carneros para el sacrificio, y tuvo que empezar a enmaderar. Él y los sacerdotes empezaron a poner manos a la obra. Porque cuando somos una familia,
y nos necesitamos y se necesita hacer algo, ¿sabe qué? No importa si sé poner un nivel o no, yo voy para allá aunque sea agarrar el nivel y el otro que vea la bolita. Y si no sé poner una plancha de chirrollo, voy y le agarro a quien la sabe poner. Y si yo no sé hacer el sonido en la iglesia, ¿sabe qué? Yo estoy ahí para lo que me necesite. Porque yo necesito ayudar a mi familia. Porque es la familia de mi padre. Y dice que el sumo sacerdote comenzó allí a edificar. Y edificó hasta lo que no tenía que edificar. Hasta que lo que no era obligación de él, lo edificó por amor. Porque eso se hace por amor. Se va a la milla extra. Ay, no, que yo tengo que hacer hasta aquí. No me meto allá. No. Nosotros tenemos una misión clara y es para Dios. Y lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer no es para hombres, es para Dios. Por tanto, todo lo que yo pueda avanzar y ayudar a que la obra de Dios vaya hacia adelante, no lo estoy haciendo para nadie más que para aquel que merece todo. Y dice que el sacerdote empezó a edificar. Y tras él empezaron los de allá de Jericó, de la ciudad, empezaron a edificar. Y se fueron uniendo. Y empezó toda la familia. Qué lindo. Pero dice algo en el verso 5, parte B. Algo que es triste, hermanos. Dice que de inmediato a ellos se unieron a reedificar los tecoitas. Pero hubo un grupo que dijo, ¿y para qué yo tengo que reedificar? Que lo haga otro. Dice, pero sus grandes, quizás los que tenían mayor posición, quizás los que tenían mayores recursos, quizás los que tenían mayores habilidades, quizás los que podían hacer mucho más, dice que fueron los que se echaron para atrás y no hicieron nada. Aún sabiendo que la obra era de aquellos que decían y proclamaban que Dios era su Señor. Fíjate, dice, pero sus grandes, de los tecoitas, no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Es triste el día que el Señor nos venga a pedir cuentas y nos diga, ¿qué hiciste con lo que te di? Esos talentos que yo te entregué, ¿qué hiciste con ellos? Señor, lo enterré y no hice nada para tu obra. Lea la parábola de los talentos. A ver cuál fue el resultado de esa persona. Amados hermanos, somos llamados. Y dice que un grupo empezó a edificar y hubo un par de personas que no quisieron ayudar en nada. Ahora, mucha gente piensa que porque no ayudan en nada, la obra de Dios se va a detener. La obra de Dios no se detiene. El que se pierde la bendición es el que no ayuda. ¿Por qué? Porque Dios no nos necesita a ninguno de nosotros para hacer su obra. Él es suficiente, capaz y todopoderoso para hacerla. Y como le dijeron una vez a Jesús, Señor, tus discípulos gritan mucho, que se callen la boca, y dicen, sí, ellos se pueden callar, pero te aseguro que no va a faltar quien alabe. Aún las piedras van a hablar. Sí, amados hermanos, Dios no nos necesita a nosotros, pero nosotros necesitamos a Dios para todo. Para lo más básico, para lo más sencillo, para el dolor de muela, para el dolor en los ojos, para una gastritis, para lo que sea, para respirar. Necesitamos a Dios. Y a veces pensamos que si nosotros no hacemos nada, Dios se perjudica, se frena su obra y no va a seguir adelante. Los tecoitas no quisieron ayudar, parte de ellos, no todos, los más grandes, los más poderosos, no quisieron ayudar, pero la obra siguió. Los muros siguieron desarrollándose. Quizás ellos por miedo, quizás por desánimo, quizás porque no les importaba. Realmente el que no ayuda a la obra de Dios es porque no le importa la obra de Dios. Por eso le digo, es inconcebible que diga ser hijo de Dios
que sirve al rey, que ama al rey y no trabaja en el reino. Es imposible. Es imposible que yo viva en una casa con mis padres. Es imposible. Y que yo vea a mis padres pasando trabajo y que yo no trabaje para ayudar a mis padres. Porque eso es lo que dice de mí, yo no amo a mis padres. Con Dios es lo mismo. Es imposible que usted no trabaje en la obra de Dios si su padre es Dios. Y si ve a sus hermanos que están trabajando. Curioso es que en aquella construcción de la ciudad de Dios, de la ciudad de Jerusalén, no solamente trabajaron una clase social o un rango. En una familia, cuando usted sabe lo que es una familia y siente como familia y ve el reino de Dios como una familia, amado hermano, ahí no existen ni clases sociales ni rangos. Dice que el sumo sacerdote empezó la obra, pero más adelante, en el verso 12, verso 7, verso 14, 16, 17, 18, 19 y por ahí para allá, en todos esos versículos, se nos dice que no solamente era el sacerdote y la gente del pueblo, sino que los gobernadores empezaron a trabajar. Es raro ver un gobernador trabajar, ¿verdad? Pero los gobernadores empezaron a trabajar porque en esa obra no eran gobernadores, eran parte de la familia. El otro día escuché un video de un testimonio de un joven y me llamó mucho la atención y lo estaba recordando mientras pensaba en este pasaje. Lo estaba recordando. Este joven es hijo de un cantante muy famoso y cuando alguien lo invita a algo, es el hijo de Marcos Vidal, cantante que a mí me gusta mucho cómo canta. Cuando lo invitan a algo, empiezan a preguntarle, bueno, y el cantante Marcos Vidal, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué tú piensas de él? ¿Qué me puedes decir de él? Y él le dice, bueno, yo no sé del cantante Marcos Vidal, yo te puedo hablar de mi padre. Porque en la casa él no es el cantante, en la casa es el padre. En la casa es el que está a mi lado. En la casa nosotros somos una familia. No importa si tú tienes el don de cantar o si tú eres el gobernador del país. No, en la casa somos la familia. Y eso lo entendió aquel pueblo. Los gobernadores ya allí no tenían rangos. Empezaron a trabajar en la obra porque eran parte de la familia. Eran parte de la familia con un mismo propósito, con una misma misión. Sirviendo a un Padre y Dios de todos. Solamente. Amados hermanos, nosotros debemos visualizar, debemos nosotros pensar y aún preguntarle al Señor si no somos capaces de darnos cuenta que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros como familia de Él. Es muy bueno disfrutar de los beneficios del Padre, pero nos hace responsable en la casa del Padre. No solamente nos da derecho a los beneficios, sino que nos hace responsable de la obra del Padre, del reino del Padre. Porque Jesús dejó un mandamiento antes de irse. No dijo, siéntese y esperen a que yo vuelva. Dijo, hey, levántese, ir por todo el mundo. Predique el evangelio, haz discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, enseña, discipula, predica, trabaja, haz lo que tengas que hacer para la expansión de este reino. ¿Por qué? Porque hasta que este reino no llegue a donde tiene que llegar, no va a venir el fin. O sea, te van a salir canas en los pies. Esperando el fin. Porque cuando el fin viene, ¿sabe cuándo? ¿Sabe cuándo Cristo viene? Cuando el evangelio del reino sea predicado a toda criatura. Así que si usted ama la venida de Jesucristo, empiece a ponerse a trabajar. Empecemos a trabajar por la obra de Dios. Empecemos a que Dios sea lo primero en nuestra vida, aquel que merece todo. Dejemos las cosas secundarias. No vaya a ser que Cristo venga y lo encuentre usted en una cosa secundaria. Y tenga cuidado.
No vaya a ser que no se vaya con el Señor. Si usted es cristiano, amado hermano, debe vivir como tal. Debe vivir en el amor y por amor a Cristo. Debe vivir para sus hermanos, para el reino de Dios. Debe vivir para lo que de verdad dura eternamente. Y debe dejar la bobería de este mundo, que lo mantiene conectado, enganchado y distraído. Porque cuando Cristo venga, si está distraído, Él dice: yo vendré como ladrón en la noche. ¿Sabe a quién el ladrón sorprende? ¿Sabes, Noel, a quién el ladrón sorprende? Al que está en la bobería, al que está distraído, al que está entretenido, al que está donde no tiene que estar. El ladrón sorprende al dueño de la casa. Cuando el dueño de la casa no está en la casa, el ladrón viene a la casa. Pero si el dueño de la casa está activo, está velando, el ladrón no tiene cómo sorprender. Cristo no nos va a sorprender si nosotros nos mantenemos velando, si nosotros nos mantenemos orando, trabajando para Él y sirviéndole a Él. Pero si nosotros estamos distraídos con este mundo, ¿sabe qué? Se va a llevar una gran sorpresa. Y es muy triste. Y es muy triste que Cristo venga por su iglesia y usted diga: bueno, ya vino, porque yo estoy aquí.